Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presenta retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Bueno, hoy en la continuación de la serie Religión o Fe, vamos a adentrarnos en el asunto de la fe. Diga fe. Diga fe, pero con fe. Sonó mejor. Y vamos a buscar, como lo hicimos cuando hicimos la introducción de esta serie, para definir y aclarar un poco la palabra religión. Hoy entonces vamos a buscar los diferentes tipos de fe, y este es un punto ya importante en esta introducción, diferentes tipos de fe. Y como siempre, pues buscar las aplicaciones de esta palabra en la Biblia para cerrar esta conferencia. Vamos entonces a buscar la relación entre religión y fe. ¿Hay alguna relación entre religión y fe? Bueno, eso lo vamos a ir definiendo paulatinamente y al final de la conferencia vamos a dar ese cierre importante. Como saben, siempre dentro de estas explicaciones hago aplicaciones prácticas. Es decir, la teología, el mensaje no debe quedarse en explicaciones técnicas. La teología, como cualquier otra especialidad del conocimiento, usa palabras muy técnicas. Y no es la idea de llenarnos la cabeza de nuevas palabras o palabras difíciles. La idea es hacer que la Biblia, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, que es realmente la teología, pueda llegar al corazón de una manera entendible. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú no entiendes algo muy claramente, llevarlo a la práctica es difícil. Pero cuando hay una comprensión de la palabra de Dios, entonces eso nos habilita, nos facilita para llevarlo a la vida práctica. Y es lo que realmente necesitamos, hacer que la palabra de Dios sea para mí una forma de vivir, no una forma de saber. Diga, necesito, están aquí, ¿verdad? Necesito que la palabra de Dios sea para mi vida una forma para vivirla. Creo que hay mucho conocimiento, mucha verborrea y hay poca práctica, poco hacer de la palabra de Dios en la vida y voy a generalizar, de los cristianos. Aquí entramos todos los cristianos. Alguien ha dicho acerca de la fe lo siguiente. Para muchos es fácil definirla, pero difícil de vivirla. Voy a repetir la cita porque es interesante. Refiriéndose a la fe, alguien ha dicho, para muchos es fácil definirla, pero difícil de vivirla. Y esto es muy cierto, ¿saben? Voy a confesarles algo. De los temas bíblicos para mí, difíciles, hay tres. Uno es el tema de la voluntad de Dios. ¿Y por qué es difícil? Bueno, si usted me dice, pastor, denos una conferencia acerca del tema de la voluntad de Dios, yo se las doy, se las enseño. Pero cuando hablamos de la práctica de la voluntad de Dios, las grandes preguntas que usted se ha hecho muchas veces, ¿es la voluntad de Dios que yo haga esto? La gran pregunta, ¿cómo reconocer la voluntad de Dios? Usted se ha hecho esas preguntas. Esa es la parte difícil. Me estoy explicando, ¿verdad?
El tema de la fe también es un tema difícil. De hecho, hoy voy a hablar acerca de la fe, homiléticamente, estructuralmente. Y vamos a ver muchas cosas acerca de la fe. Pero cuando se trata de vivir por fe, ay papá, ahí está la parte de la complicación. Y el otro tema, que no solamente para mí es difícil, para mucha gente es difícil, es el tema escatológico, el tema profético, el Apocalipsis, Daniel, toda esa correlación que hay entre el profeta Daniel y el Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis. Pues bueno, hay varias escuelas, unos dicen una cosa, unos dicen otra cosa, pero muchas veces hablar de ese tema escatológico, hace que la gente abuse y especulen acerca del tema. Entonces yo soy bastante cuidadoso con estos temas, porque lo llevo a la práctica, especialmente el tema de la voluntad de Dios, el tema de la fe, lo llevo a mi vida práctica. Y desde esa vida práctica, yo digo, no es tan fácil. Entonces, el asunto de vivir en la voluntad de Dios y vivir por fe. Eso se requiere entonces más que un conocimiento para lo de la voluntad de Dios y para lo de la fe, más que un conocimiento, se necesita intimidad. Se necesita más acercamiento a Dios para no solo entender por la palabra qué es su voluntad, ni qué es vivir por fe por la palabra, sino en eso de lo que va pasando todos los días. Yo tengo algunas cosas en mi mente en las que estoy buscando la voluntad de Dios. Necesito respuestas. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios acerca de algo. Y estoy orando desde hace días por eso, buscando la voluntad de Dios en qué es lo mejor en relación a. Y les confieso que todavía no tengo la respuesta. Porque entre lo que es el tema de la fe y la voluntad de Dios se mezclan algunas cosas. Y en lo particular, como José Hernández, y estoy abriendo mi corazón para ustedes, yo soy una persona muy racional, muy lógica, y esa es mi naturaleza, obviamente, y esa es una gran pelea que yo tengo conmigo mismo. Yo le busco las 5 patas al gato. Yo no sé cuánto la busca usted, pero yo le busco las 5. Entonces, cuando llego a lo que es el tema de la fe y a la voluntad de Dios, entonces se mezcla muchas veces esa racionalidad. Y yo creo que no soy el único. Creo que todos batallamos con nuestras ideas personales, con nuestros diagnósticos acerca de algo. Pero la pregunta final que hay que hacer es, ¿qué es lo que Dios quiere realmente para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para Venezuela? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el sentido de esta decisión que quiero tomar? Allí viene el asunto. O sea, que no es solamente aprenderse 2 más 2, 4, ya está listo, eso es lógica. Pero la voluntad de Dios no la puedes manejar así. Levante su mano y diga conmigo, Señor, me rindo. Me rindo. Dígalo otra vez, me rindo. Solo sé que no sé nada. Dale un aplauso al Rey. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, de lo intelectual, tenemos que ir comenzando a sumar algo para ayudarnos en lo otro, lo espiritual. Es decir, en la medida en que tenemos una comprensión de algo, una seguridad acerca de algo, eso nos facilita el camino hacia la fe. Pongo el ejemplo. Si una persona no conoce de Cristo, ¿cómo puede tener fe en Cristo? Están conmigo, ¿verdad?
Ahora, si a alguien se le habla, mira, Cristo es esto, por esto, hizo esto, ya ese conocimiento puede generar fe. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por... O sea, si no oyes, si no sabes, pues ¿cómo puede generar fe? En relación a este tema particular de lo que es la fe, en la medida en que lo podamos definir, en la medida en que lo podamos aclarar, eso podrá ayudarnos al siguiente paso. A crecer en fe, actuar en fe. Cosa difícil en este tiempo, en una sociedad de consumo materialista, pero precisamente los hijos de Dios no vivimos por vista, dice el apóstol Pablo, vivimos por fe. Toque el que está a su lado y dígale, hay que vivir por fe. Desde el punto de vista secular, académico, la fe puede definirse como una creencia, una experiencia personal en la existencia de un ser superior. Esa no es, atención, esa no es una definición teológica. Es una definición de lo que es en sí la palabra. Es una académica. Y esta creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Eso es importante. Lo está diciendo la academia. Quiero hacer énfasis en esto. Yo siempre aclaro esto, pero no vayan a creer la gente que estamos tomando un concepto meramente religioso para manipular. No, esto no lo está diciendo la Biblia, es sencillamente la definición académica de la palabra fe. Y es importante que dice que implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Y ahí estamos viendo entonces ya una relación entre una cosa y la otra. No me quiero adelantar, pero por ahí van los tiros. Quiere decir que la fe debe sustentarse la fe debe tener un basamento. Y dice que son normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. Escuche, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. En otras palabras, esa última línea está hablando de la fe como un estilo de vida. Virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Esa es otra definición o concepto acerca de la fe. Virtud teologal, la palabra teologal tiene que ver con el conocimiento acerca de Dios, que es creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Fe también es afirmación o confirmación de algo que es veraz, o el documento que ratifica la validez de ciertas cosas. Y ya esta definición nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de la fe, de tipos de fe, digamos la fe espiritual, la fe en Dios y la fe natural. Pero vamos a ir poco a poco en eso. Ahora, vamos a buscar una definición más dada en la palabra original como tal. Vamos al idioma. Según Vai, en su diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra fe viene del griego pistis, que primariamente se traduce como firme persuasión, convicción basada en el oído, y se usa en el Nuevo Testamento siempre la fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Pistis, palabra original para la palabra fe del griego.
Ahora, vayamos un poco más al texto bíblico. Vayamos a la Biblia. ¿Cómo se define entonces fe en la Biblia? Creo que la definición, y en esto coincidimos muchos, creo que la definición más exacta, más concreta acerca de la fe es la que da el autor a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Alguien lo sabe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición tremenda acerca de la fe. Y es una definición bíblica, a diferencia de las anteriores, ¿verdad? Es bíblica. La traducción lenguaje actual lo dice así. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Repito, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no se pueda ver. Es una traducción, un lenguaje más sencillo, buscando facilitar el entendimiento de la palabra. Hay mucha profundidad en esa palabra fe, mucha profundidad. Es más, yo creo que la palabra fe es una especie de desafío a la mente humana. Repito, la fe desde una perspectiva espiritual, no natural, desde una perspectiva espiritual es un reto para tu mente y para mi mente. De hecho, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Por eso la complicación. Y es muy fácil decirle a alguien, tú no tienes fe. Es muy fácil decirlo, pero tú no sabes las complicaciones que a nivel de su mente, la lucha que esa persona tiene en su interior acerca de lo que quiere lograr y no puede lograr. Por eso te recomiendo que no juzgues a priori a alguien al decirle tú no tienes fe. Porque esa persona está batallando. En su mente tiene una lucha interior. Dígame, quiero escucharlo. Pastor, estoy contigo. Okay. Algunos andan por ahí en las colas, en las cosas, pensando en lo que van a hacer después de aquí. Olvídese de eso, por favor. Es fácil decirle a una persona cuando le hablamos de Cristo y decir, fulano no tiene fe, fulano no cree en Cristo, fulano... Es fácil decir eso. Pero usted no sabe la lucha que esa persona está teniendo en su mente. Entre querer hacerlo y no hacerlo. Entre sentir y querer. Entre saber que Cristo es la verdad. Pero se le dificulta dar un paso de fe. Entonces hay que orar más bien. Antes de señalar y decir, tú no tienes fe. Decir, Señor, aumenta la fe de esta persona. Ayúdalo a creer. ¿Recuerdan a aquel hombre desesperado? Su hijo es poseído por un demonio. ¿Y qué le dice este hombre al Señor? Ayúdame a creer. Aumenta mi fe. Entonces, es una confrontación a nuestra razón y a nuestros sentimientos. Quiero que veamos rápidamente lo que yo he llamado aplicaciones de la palabra fe. Aplicaciones de la palabra fe. Alguien ha dicho que fe es un término más bien engañoso. Parece simple, pero en realidad se trata de un término muy difícil de entender y traducir, refiriéndonos a la palabra fe.
Y fíjense, cuando uno revisa el Nuevo Testamento, que por cierto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra fe se repite más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se repite aproximadamente unas 70 y tantas veces. Mientras que en el Nuevo Testamento esa palabra tiene muchísimas apariciones, bien en las voces de Jesucristo o en la de los escritores del Nuevo Testamento. De manera que hay una mayor frecuencia de aparición de la palabra fe en el Nuevo Testamento. Y cuando esa palabra fe aparece allí, en cualquier parte, en cualquier locución, nos vamos a dar cuenta que no siempre la palabra fe significa lo mismo. Por eso se dice entonces que es un término engañoso en el sentido de que no creas que la palabra fe siempre va a significar lo mismo. Me estoy explicando, ¿verdad? Ay, ay, ay. Dele un codazo al que está al lado, pero suave. Y dígale, estamos entrenándonos. Por esa razón, esta persona, este escritor, habla de la palabra fe como una palabra engañosa, que parece simple, pero que realmente no lo es. Así que podemos observar que esa palabra fe se utiliza a menudo como un vocablo sin objeto definido y sin ningún indicio que revele lo que realmente significa. Vamos a poner algunos ejemplos. Número 1. Fe, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, la palabra fe está relacionada con confianza y entrega a alguien. Número 2. En otras ocasiones la palabra fe se coloca en una lista junto a otras virtudes como el gozo, la santidad, la justicia, el amor y así por el estilo. Y esto aplica mucho a cuando el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Entre el fruto del Espíritu aparece también la palabra fe, pero ya allí tiene una definición que es como un fruto, como un comportamiento, como una actitud de aquel que realmente tiene el Espíritu Santo. En tercer lugar, la fe puede ser entendida como la acción de aceptar algo como verdadero o válido. Otras veces, la fe puede ser entendida como una doctrina o enseñanza de la iglesia cristiana. Recuerden, el domingo pasado les hablé de eso. ¿Qué fe usted vive? Y se define como una doctrina o como una religión. La fe evangélica, la fe musulmana, la fe XXX. La fe también puede ser definida como un movimiento religioso. Y finalmente, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe como certeza o convicción. Dos palabras importantísimas. Por esto es importante cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, especialmente o específicamente, y usted ve la palabra fe allí, para usted saber a qué se está refiriendo esa palabra allí, usted tiene que ver el contexto. Es decir, ¿de qué viene hablando este autor? ¿A qué se está refiriendo? Y eso le va a ayudar a ver cuál es la aplicación en ese texto, básicamente, de esa palabra. Frente a todo esto que hemos dicho, podemos preguntarnos, ¿y entonces qué no es la fe? Porque allí hemos hablado que la fe puede tener varias connotaciones. La fe tiene varias connotaciones en el Nuevo Testamento o varios significados. Ahora, ¿pero qué no es la fe? Pues decirle tres cosas de lo que no es la fe y que lamentablemente para aquellos que no tienen un conocimiento acerca de lo que es la fe, la confunden con otras cosas.
Fe no es una superstición. La gente confunde muchas veces fe con superstición. Son las creencias populares. Una superstición es una creencia popular. Entonces, la fe no es superstición. Tampoco la fe es un sentir humano. La gente confunde sentir con fe. Ay, yo siento, tengo una corazonada, dice la gente. Y ya cuando habla de corazón, ya sabemos de qué estamos hablando, de sentimientos, de emociones. La fe no es una emoción, no es un sentimiento. Como tampoco la fe no es suerte. Es más, hay gente que confunde tu fe con suerte. Uy, el evangélico que vive en la esquina, si tiene suerte. No, él no tiene suerte. Él lo que tiene fe en un Dios muy grande. Díganme a eso. No superstición, no un sentimiento, suerte. Eso no es la fe. Dígale eso al que está a su lado, por favor. En todo lo que hemos dicho hasta este momento, que ha sido bastante para el poco tiempo, hay algo que yo siempre he enseñado y he explicado para que la gente no se confunda. En la Biblia nosotros podemos ver 3 tipos de fe y que son fundamentales en la vida de una persona, de un creyente. Y la más sobresaliente, y yo digo la más trascendente, es la fe salvadora. ¿Qué es eso? La fe que la gente deposita en Cristo para salvación. De eso lo voy a tocar al final. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, hicimos una oración que nosotros le llamamos oración de fe. Es un vocabulario evangélico. Oración de fe. ¿Por qué? Bueno, porque estamos orando con fe en que Cristo Jesús perdona mis pecados y salva mi alma. Y esa fe salvadora la encontramos, escuche bien, a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Creo que es el tipo de fe que más sobresale, obviamente porque es trascendental. Como también encontramos la fe como fruto del Espíritu. Eso es un tipo de fe. Estamos hablando de esa fe que el Espíritu Santo ha insertado en nosotros en relación con nuestro Dios. Y luego encontramos la fe como don. Cuando uno ve los dones del Espíritu, va a encontrar el don de la fe, que tiene unas características interesantes. Hay personas que tienen el don de la fe. Personas que tienen esa capacidad dada por el Espíritu para emprender grandes cosas y alcanzarlas sin titubear, porque es algo que Dios ha puesto en estas personas. Es por esta razón, insisto, que cuando veamos la palabra fe en algún versículo, nosotros veamos el contexto. ¿De qué viene hablando el autor? Si encontramos la palabra fe aquí, pero no sabemos cómo definirla, vamos a ir al contexto. Y la ley del contexto me dice que debo ir al versículo anterior. Y si el versículo anterior no me arroja luz sobre ese asunto, voy al siguiente y así sucesivamente. Incluso la ley del contexto puede llevarme a leer todo el capítulo o leer todo el libro. Cuando uno ve el libro de la epístola a los Gálatas, donde hay un énfasis en relación a la fe, entonces uno tiene que leer todo ese libro para entender específicamente a qué se está refiriendo el autor allí.
Y eso nos va a permitir entonces ubicarnos en esa posición, en la posición que Dios ha establecido para nosotros en cuanto al sentido de esa palabra. Llegamos al punto, porque hemos hecho un análisis rápido pero interesante de definiciones, tipos, la fe que más, los tipos de fe que más abundan. Y llegamos a un punto que es precisamente la que nos trae con el título de esta serie, religión o fe. Hay una relación entre ellas. ¿Se relaciona la religión con la fe? ¿O simplemente borramos la palabra religión y nos quedamos con la palabra fe? ¿O eliminamos la palabra fe y nos quedamos con la palabra religión? ¿O ambas se coadyuvan, se juntan, se unen para un resultado, para un efecto? Bueno, eso es a dónde nos promueve esta serie. Las dos preguntas son antagónicas, se relacionan. Uno ha pensado mucho acerca de esto para tratar de explicarlo. Porque como hemos dicho al comienzo, algunos han satanizado la palabra religión y la palabra religioso. Entonces, si es así, entonces no hay ninguna relación con la palabra fe. Pero cuando uno estudia de manera objetiva, sin prejuicios, entonces se va a encontrar que ciertamente hay una relación. Mi conclusión es que sí hay una relación entre la palabra religión y la palabra fe. Estudiamos en la primera conferencia que hay dos tipos de religiones según Santiago. Hay una religión vana, es decir, una religión que no sirve para nada, pero que sí hay una religión que es limpia y sin mancha. Y que esa religión verdadera lleva a nosotros a actuar de una manera en fe, nos lleva a actuar con compromiso. Es aquella que nos conduce a cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra y a tomar decisiones en contra de aquello que pueda afectar mi religión. De hecho, Santiago habla de que la religión verdadera es aquella donde la persona no sigue la corriente del mundo. Es decir, toma una decisión en contra del sistema mundanal que pueda afectarlo en su relación con la divinidad o con Dios. La fe, yo digo que la fe es la parte práctica o dinámica de la religión. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Entre las definiciones de religión decíamos que era un sistema de creencias. Diga, sistema de creencias. Concluimos el domingo pasado que toda religión tiene un sistema de creencias y los evangélicos no somos una excepción. Entonces, la religión es el sistema de creencias, la fe es la práctica de ese sistema, es poner en práctica todo ese sistema. Es decir, la letra está allí en la religión, pero la fe es lo que pone eso en movimiento. Entonces, si eso es así, entonces encontramos una relación. Como la religión es un sistema, entonces la fe es la que produce, es la parte dinámica. La religión es la voz, la fe es la acción. Escriba esa máxima por allí. Porque la religión es lo que te dice que hagas. La fe es lo que tú haces. Por eso es que la religión muerta, la religión mala, digamos así en ese término, es aquella que dice, pero tú no haces. Entonces te conviertes en un religioso, en un fariseo. Decíamos el domingo pasado. ¿Recuerdan eso? Levanten la mano los que vinieron el domingo pasado. A los que no vinieron, compren la conferencia para que se pongan al día. Santiago dice una cosa interesante. Santiago dice lo siguiente. Santiago dice, la obra sin fe es muerta. Voy a leer este pasaje.
hermanos míos, dice Santiago. ¿Cuántos son hermanos? Hermanos míos. Y plantea esta pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Diga fe, obras. Diga fe, obras. Son dos cosas, ¿verdad? Son dos cosas, ¿verdad? Claramente se habla de dos cosas. Si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces comienza en lo práctico. Mira lo práctico. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Quiero que pienses conmigo en lo siguiente. Es una afirmación, no es una pregunta. Si un hermano, toca el que está a tu lado, tú eres mi hermano o mi hermana. Está desnudo, el que está a tu lado no está desnudo. Y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le des las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es vida práctica. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice eso? La religión. Lo dicen las normas de tu creencia. Lo dice el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Si tú amas a tu prójimo, ¿qué vas a hacer? Si está desnudo, le vas a dar ropa. Si no tiene comida, le vas a dar comida. Porque eso es amor. Amor no es, ay, te amo. Son palabras. Te quiero, eso es una palabra. No, el amor debe demostrarse. Debe tener obras. Entonces, la religión te dice, ama a tu prójimo. La fe te dice, viste a tu prójimo. La religión te dice, dale de comida. La fe te lleva a llevarle una harina pan, una pastica, unas caraoticas. Diga amén. Hoy no hay amén para esas cosas porque todo el mundo anda así. Fácil es dar cuando hay abundancia. Eso no es fe. Cuando a ti te sobra y das, eso no es fe. Pero cuando tú tienes poco y das de lo poco, eso es fe. Porque la razón te dice, la razón, tu lógica, tu mente te dice, oye, si doy de esto, me quedo sin nada, mejor no doy. Pero la fe dice, si le doy esto a mi hermano, Dios me va a bendecir, Dios me va a multiplicar. Eso es fe. Hay gente que está creyendo en esa fe y es importante, pero la fe debe tener su, ¿cómo se llama? Su nivel de acción. Hay gente que quiere fe para sanar los enfermos, pero al lado se está muriendo uno de hambre. Bueno, no se va a morir de la enfermedad, se va a morir de hambre. Entonces, en vez de orar por el enfermo, oye, voy a darle una harinita pan a este para que no se muera. Me estoy explicando. A veces uno busca las grandezas y se olvida de la simpleza, de lo sencillo. Pero resulta que lo sencillo puede tener unas consecuencias mayores si no la atendemos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Bueno, sigo con este pasaje. ¿Sabes qué pregunta Santiago? Cuando hace esta reflexión, dice, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, muy bonito. El hermano tiene necesidad y el hermano le dice, Dios te bendiga, hermano. El Señor te ayude, el Señor tenga misericordia, te bendigo.
Dice Santiago, ¿de qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha de que lo bendiga? Y dice, vete tranquilo, hermano, y no estás haciendo nada. ¿De qué aprovecha eso? En absoluto, para nada. Y concluye Santiago así, diciendo, así también la fe. Escucha bien, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que hay una fe viva y una fe muerta. Oye, no sé, hay algo bonito esta mañana. El domingo pasado hablamos de una religión vana, que no sirve para nada, pero hablamos también de una religión justa. La fe también la conceptualiza el hermano, el apóstol Santiago, entre una fe viva y una fe muerta. La fe muerta es aquella que oye la voz de la religión, que oye la voz del mandato y no la cumple. Por eso es fácil decir, entonces, cuando no nos acogemos a lo establecido, al sistema de creencias, entonces cualquiera puede decir, fulano de tal no es nada, esa es mentira, porque él dice esto y no hace esto. ¿Lo han escuchado algunas veces? A mí eso me hace ruido, lo he escuchado. Ok, voy a seguir leyendo. Pero alguno dirá, hay ejemplos que está colocando aquí Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Interesante esto, ¿no? Es las comparaciones. Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Están observando, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras. Ajá, tú dices, yo creo. ¿Y dónde están? No, sigue, yo creo. Y nada. Y entonces el que hace obras dice, bueno, aquí están mis obras. Esto es lo tangible, aquí está. Esto es literal. Esto es Santiago, escucha bien, diciendo estas cosas para ayudarnos a pensar. ¿Qué está provocando aquí el apóstol? Que pensemos. Que pongamos nuestra imaginación, nuestra inteligencia en acción. Entonces, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El asunto está en que es más que creer, es hacer. Muchas veces se confunde creer con fe. Creer puede ser una convicción mental, pero llevar esa convicción mental a la obra, a la operación, ay papá, se nos complica. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me va mal? ¿Y si, como dicen vulgarmente, y si puyo el botón que no es? Él sabe que tiene que puyar un botón, pero ¿y si lo puyo y no es? Me voy explicando, ¿verdad? Toda esa complicación mental. No es suficiente creer. Tanto es así que Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pregunta. Y entonces lanza otra pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí trae un ejemplo en esta pregunta. Y sigue, motivando nuestro razonamiento. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Qué interesante, ¿eh? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué cosa tan interesante. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a detenernos un poquito aquí
y vamos a regresar al Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dio un mandato a Abraham. ¿Cuál fue ese mandato? Una cosa, bueno, terrible. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué es eso? Un mandamiento. Dios está dándole una orden racionalmente difícil de obedecer. Levanten la mano los padres y madres que harían eso. Ajá, no levanten la mano sin saber qué es lo que yo voy a decir. Y algunos dijeron que se iban a sacrificar a sus hijos. Espere. ¿Cuántos padres o madres harían eso? ¿Obedecerían ese mandato? Yo no sé dónde escondemos la mano, pero decir, ay, que yo soy mocho. No puedo levantar. Ey. Pero Dios le dio una orden a Abraham. Es un mandamiento. Y eso me huele ¿a qué? A un sistema de normas, porque no es la primera vez. ¿Fue esa la primera vez que Dios le dijo algo a Abraham? No. Yo no sé, Dios la tenía agarrada con Abraham. Como decimos nosotros, como decimos, Dios le puso el ojo al pobre Abraham, porque le puso unas misiones terribles. La primera de ellas fue, deja tu familia y ve a la tierra que yo te voy a decir. Es una orden muy escueta. ¿Cuál era la tierra? ¿Cuál es el camino? Dame la dirección exacta. Calle El Remanso, número 5, a 2 cuadras de la panadería Vaca Vieja. Y todo. No, así uno va derechito como un autómata. Pero Dios le está diciendo, deja tu familia, deja tu cultura, deja tu trabajo, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el Abraham, sí, Señor. Necesitamos la fe de Abraham. Nosotros preguntamos mucho, el Espíritu Santo, haz esto. Y nosotros comenzamos, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? ¿Y para eso? Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y hay otros episodios allí, pero lo más significativo es ese. Sal de aquí y vete. Y el segundo episodio significativo es, sacrifícame a tu hijo. Órdenes, mandatos. ¿Dónde están las órdenes y los mandatos? Están dentro de un sistema que se llama religión. Por eso no hay que satanizar la palabra religión. Ustedes y yo formamos parte de la religión evangélica, quiera usted aceptarlo o no. Ahora, de que usted es un religioso, esa es otra cosa, es otro tema. Te conviertes en un religioso cuando tienes mandatos y no los cumples. Te conviertes en un religioso cuando señalas a otros y tú no vives lo que estás señalando. Eso es ser religioso. Los religiosos de la época de Jesucristo eran los fariseos, porque no eran honestos. El verdadero religioso es aquel que es honesto y que practica los términos de su religión. Por eso podemos encontrar religiosos honestos dentro de los musulmanes. Podemos encontrar religiosos honestos dentro de los católicos. Y eso no tiene nada que ver con la parte de salvación, entiéndase. No tiene nada que ver con eso, eso es otro tema. Pero estamos hablando de que cumplen rigurosamente lo que establece su creencia. Ojalá y nosotros, como cristianos evangélicos, cumplamos rigurosamente lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sabes qué no haríamos? No estaríamos envidiando a nadie, compitiendo con otros, no estaríamos metiendo chismes ni haciendo murmuraciones. Porque eso lo dice nuestra religión, cuya base es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees esto que yo estoy diciendo? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nos apegamos a eso, vaya, nosotros somos personas, seríamos entonces personas muy responsables con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñándole a la gente.
Entonces encontramos dos cosas importantes que nos está diciendo Santiago. Nos está hablando de la fe y nos está hablando de las obras. Obras y fe. Hay entonces dos cosas. Y él está hablando precisamente de la responsabilidad que debemos tener, el equilibrio que debemos tener entre lo que creemos y lo que hacemos, entre religión y lo que es fe. Entonces, cuando hablamos de religión o hablamos de fe, en este caso de fe, estamos hablando de extremos. Y todo extremo es malo. Si no alcanzas un nivel de prosperidad financiera, estás en pecado o no tienes fe. O no estás aplicando los elementos mágicos para que eso ocurra. No. Yo creo que la prosperidad funciona en tres cosas: temor a Dios, ser fiel a Dios. Número 2, ser un buen administrador, porque conozco gente que ha prosperado, pero están quebrados porque han sido malos administradores. Y ser fiel al Señor, con tus diezmos, con tus ofrendas, no para manipular a Dios, no para negociar con Dios. Dios, te voy a dar tanto para que me des tanto. No, por favor, a Dios no lo vamos a engañar de esa manera. Dios no está viendo el dinero. Él es el dueño del dinero. Él no necesita nuestro dinero. Lo que Él necesita es un corazón contrito y humillado. Un corazón que lo ame, que lo respete. Y bajo eso van a venir no solamente las bendiciones financieras, todas las bendiciones de Dios. Entonces, fíjense, cuidado con los extremos religiosos y cuidado con los extremos de una mala objetividad de la fe. Cuando señalamos a otros de que no se tiene fe, es un extremo, porque no estamos conociendo, como ya lo dije anteriormente, lo que está pasando en esa persona. Toda esa crisis mental, sus dudas, sus complejidades, la manera en cómo su mente está racionalizando. Necesita es orientación, ayuda, no señalamiento. Señalé 3 diferentes tipos de fe y mencioné la fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu y la fe como el don del Espíritu. Las preguntas de cierre son: ¿deseas que tus pecados te sean perdonados? ¿Deseas ser salvo? Entonces necesitas tener fe en Jesucristo. Si necesitas que tus pecados sean perdonados, si necesitas ser salvo, necesitas tener fe en Jesucristo. El apóstol Pablo dice esto, y me estoy refiriendo a la fe salvadora. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escucha, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Pablo: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en la epístola a los Efesios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta mañana, en la conclusión de esta conferencia, de este mensaje, necesitas a Cristo, necesitas un Salvador, necesitas un sanador. ¿Qué más necesitas? Fe. Fe en Cristo Jesús, que es la única fuente de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Así que en todo lo que hemos hablado,
Hoy hay un reto, hay un desafío para ti. Y ese desafío es creer. Ese desafío es creer en Jesucristo. Poner tu fe en Él como Señor y Salvador. Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presentó. Retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Ciudad Online, transmitiendo vida.